Hola, hoy vamos a trabajar con fracciones decimales y vamos a comprender cómo una fracción decimal se relaciona con números decimales. Vamos a comprender cuándo una fracción es una fracción decimal. Vamos a partir por este ejemplo. Acá tenemos una representación de una fracción cuyo entero está partido en 10 partes iguales y tenemos pintadas 5, por lo tanto es 5 décimos. Esta es una fracción decimal, ya que su denominador es una potencia de 10. Vale decir, puede ser un 10, puede ser un 100 o puede ser un 1000. Entonces, esta es la primera fracción decimal que vamos a estudiar y la vamos a transformar a número decimal. Un número decimal está compuesto por una parte entera y una parte decimal que está separada por una coma, que se llama coma decimal. En este caso, nuestra representación tiene algún entero. ¿Tenemos algún entero pintado? No, ¿verdad? Porque solo tenemos la mitad pintada de este entero. Entonces podemos decir que tenemos 0 enteros. ¿Cuántos décimos tenemos pintados? Los décimos son las columnas de este entero, ya que este entero tiene 10 partes, cada una de ellas se llama décimo. ¿Cuántos décimos pintados tenemos? 5 décimos. Centésimo hay, bueno, en este caso no hay, hasta aquí llegaría el número decimal. Este número decimal se lee 0,5 décimos, o simplemente podemos decir que son 5 décimos. El segundo ejemplo es una fracción decimal, pero ya no de 10, ya no de décimos, sino que podrías decir cuántas partes tiene esta representación. Si dijiste que tiene 100 partes, está correcto. Tiene 100 partes. ¿Cuántas partes habrán pintadas acá? Veamos. Cada columna de esta representación es un décimo y cada décimo tiene 10 partes. Quiere decir que acá esta columna tiene 10, 20, 30, 40, 50. Acá tenemos 50. Sigo contando: 51, 52, 53. Entonces son 53 centésimos. Veamos su número decimal. ¿Tiene parte entera este número decimal? No, ¿verdad? Porque no está pintado completamente. Entonces son 0 enteros, coma decimal, que separa la parte entera de la parte decimal. ¿Cuántos décimos teníamos pintados completos? ¿Cuántas columnas eran? 5, ¿verdad? Son 5 décimos. Pero además tenemos 3 centésimos. Cuando el entero está partido en 100 partes, cada parte de ella se llama centésimos. Entonces, podemos decir que este número decimal se lee 0,53 centésimos, o también podemos decir que son 53 centésimos. $0,53. Ahí está el ejercicio. Último ejercicio, último ejemplo. Tenemos que la fracción que representa a esta representación serían, ¿cuántas partes tenemos acá pintadas? 100, ¿verdad? Más estas 10 de acá serían 110, 120,
121, 122, 123, 124, 125. 125 partes pintadas de... Perdón, eso no es una coma, era la colita del 2. Ahí ya. 125 partes pintadas de 100. ¿Hay algún entero acá? En esta representación sí lo hay. Este está pintado completamente, por lo tanto podemos decir que hay un entero, coma decimal. ¿Cuántos décimos pintados habían? Bueno, acá habían 10, 11, 12 décimos, pero no podemos anotarlos acá los 12. No puede ir así. ¿Qué hacemos entonces? Ya, al ser 12 décimos, esto se transformó en un entero. Lo voy a dibujar acá al ladito. Como número mixto tenemos que es un entero, un número grande, con 25 centésimos. Entonces, ahora sí, ¿cuántos décimos tenemos? Son 2 décimos, este de acá, y 5 centésimos. Eso es lo correcto. Siguiente actividad. Vamos a transformar fracciones a números mixtos, fracciones a números decimales y viceversa. Transformar fracciones a números decimales y viceversa. Acá tenemos una representación. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué fracción es esta representación? Son 2 quintos. ¿Qué número decimal será esto? Este 2 quintos. Veamos. Tenemos varias opciones. Lo voy a anotar acá al lado. El 2 quintos, como no es una fracción decimal, porque no tiene ni un 10 ni un 100, puedo usar algunas estrategias para buscar su número decimal. La primera estrategia sería dividir. Puedo dividir 2 dividido en 5. Y digo, ¿en la tabla del 5 encuentro al 2? No, ¿verdad? Porque 5 por 1 es 5 y me paso del 2. Entonces le agrego un 0 y 0 en el cociente y una coma decimal. 5 por cuánto me da 20 ahora? Por 4. 5 por 4, 20. Para llegar a 20 son 0. Esa sería una estrategia que es 0,4, haciendo una división. Otra estrategia sería que el 2 quintos, como no es fracción decimal, ya que no tiene ni un 10 ni un 100, lo puedo amplificar de manera que obtenga yo un 10 o un 100. Es más fácil obtener un 10, ¿verdad? Porque solo lo amplifico por 2 y me queda 4 décimos. Entonces, el número decimal sería 0, porque son 4 partes pintadas de 10, 0,4, que es lo mismo que obtuvimos usando el método de la división. Entonces, primer método, dividiendo numerador con el denominador, y así obtenemos el número decimal. O segundo método, amplificándolo de manera que llegue a una fracción decimal y así obtengo su número decimal. Entonces,
Sea cual sea el método que utilizamos, el número decimal que le corresponde a esta fracción es 0,4. Último ejercicio. Este número decimal lo vamos a transformar en fracción. Podemos ver que no tiene entero, tiene 0 entero, pero tiene 5 décimos. Por lo tanto, como el primer número le llamamos décimo, sabemos que esta fracción tiene 10 partes. Porque tienes, en la posición de los décimos tiene 5, vamos a colocar el 5 acá arriba. Y simplemente es eso. Si tuviéramos, por ejemplo, el 0,25 o el 0,28, ¿qué fracción le correspondería al 0,28? No hay parte entera, por lo tanto, solo hay décimos y centésimos. Anoto el 28. Como tiene décimos y centésimos, voy a anotar centésimo, la mayor. 100 partes. Otro. 1,23 o 1 entero, 23 centésimos. Como fracción lo puedo anotar de dos formas. Serían 123 y observo que tiene dos decimales, o sea, son centésimos, tiene 100 partes. Así. Y como número mixto, ya que el numerador es mayor, te fijas que tiene 123 y este tiene solo 100, entonces es un entero y 23 centésimos. Bien, espero que trabajes con la guía que les dejo y que la envíen a mi correo, el que habitualmente ocupamos. Nos vemos o nos hablamos en el próximo video.